Queridos hermanos, pueden buscar en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30 será el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Dice el texto, hermanos, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio y de ninguna manera estén atemorizados o amedrentados por sus adversarios o por la oposición, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Si hay un tema, hermanos, que podemos estudiar en este texto, sería resistiendo, combatiendo y sufriendo por el Evangelio. Resistiendo, combatiendo y sufriendo por el Evangelio. Y estudiaremos una exhortación a la iglesia para que el cristiano viva dignamente del Evangelio. Estaremos estudiando una exhortación a la iglesia para que el cristiano viva dignamente del Evangelio. Y la exhortación la encontramos en el versículo 27, hermanos. Ahí la exhortación es a vivir como ciudadanos de los cielos. Esa es la frase o la oración que gobierna ese texto, hermanos. Así que ahí donde están vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé claridad en nuestra mente para entender su palabra. Oramos. Buen Dios y Padre Todopoderoso que habitas en gloria, te exaltamos, oh Dios, por tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Oramos al Pastor de pastores, oramos al Espíritu Santo para que nos ilumines nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro corazón, oh Dios, para que todos podamos hacer a un lado los afanes del mundo, hacer a un lado las distracciones de este mundo, oh Dios, y podamos abrazar tu palabra, oh Dios, continuamente en nuestros corazones. Como decía el salmista, oh Dios, quita la venda o abre nuestro entendimiento para contemplar o armar las maravillas de tu ley, oh Dios. Que tu ley permanezca en nuestros corazones, oh Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Oro por nuestra iglesia, por los pastores de nuestra iglesia, por los líderes de nuestra iglesia, para que tú respaldes nuestros planes en el aniversario, en las diferentes actividades de este mes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos ahí a nuestros textos a ver esa exhortación que el apóstol Pablo hace hacia audiencia. Vean el versículo 27, hermanos, por favor, cómo el apóstol amonesta a su audiencia a vivir como ciudadanos que le pertenecen a Jesucristo. Ahí en esa frase del versículo 27, por favor, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice el texto. Pablo, hermanos, está amonestando a su audiencia, hermanos, a vivir como hombres y mujeres que le pertenecen al Señor Jesucristo. Un poco de contexto de la carta, hermanos, en Hechos capítulo 16, y voy rápidamente con eso. La plantación o la iglesia en Filipos dio lugar por tres hechos bien importantes ahí en el libro de Hechos capítulo 16. En primer lugar, hermanos, la plantación de Filipos tuvo lugar, hermanos, por la conversión de Lidia en Hechos capítulo 16, la vendedora de púrpura de Tiatira, pero también tuvo lugar por la expulsión del demonio en aquella joven en Hechos capítulo 16. Y en tercer lugar, tuvo lugar la plantación ahí de la iglesia por la conversión del carcelero de Filipos, ahí en Hechos capítulo 16. Pablo en este momento se encuentra en prisión, se encuentra en una dificultad, hermanos. Y todos aquí, hermanos, toda esta audiencia deberíamos de ver cuál es la perspectiva de Dios ante el sufrimiento y las adversidades de esta vida. Pablo miraba los sufrimientos de esta vida como una oportunidad para el progreso del Evangelio. Eso lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 3 en adelante, hermanos. También todos deberíamos de tener en nuestra mente
Filipenses 1:21, donde dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El centro de la vida cristiana debe de ser Cristo, ya sea en vida o ya sea en muerte. También, hermanos, la carta a los filipenses, expone uno de los textos cristológicos más importantes en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, hermanos, donde expone la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, donde todos deberíamos de ver cuál es la mente de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se humilló y cómo el Padre le exaltó por su humillación. Donde todos por la humillación de nuestro Señor Jesucristo deberíamos tener unidad y vivir en un mismo propósito como iglesia. Y de esa manera el Señor, por medio del Espíritu Santo, usando a Pablo, llega a Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, donde expone esa exhortación y nos manda a todos a vivir dignamente del Evangelio de Cristo. Esa palabra comportéis, en el versículo 27, hermanos, desde el español no podemos ver su significado como tan claro o tan profundo, pero desde el griego encontramos la raíz griega polis, que significa ciudadano. La traducción sería: vivan practicando un estilo de vida que agrade a Dios. Podría ser una buena traducción. La pregunta sería, hermanos, ¿en base a qué Pablo expone esta exhortación a esta audiencia, así como lleva el mismo énfasis para nosotros a vivir dignamente del Evangelio? ¿Por qué Pablo expone o hace esa exhortación a la iglesia? Vean por favor Filipenses 3:20, hermanos. Ahí encontramos un versículo que dice de la siguiente manera: porque nuestra ciudadanía, subraya esa palabra ciudadanía, ¿está dónde? En los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra ciudadanía de Filipenses 3:20 lleva la misma raíz de la palabra compórtense. Entonces, el texto tiene más sentido, porque lo que el Señor nos está diciendo es: por ustedes mismos estén comportándose dignamente del Evangelio de Cristo como ciudadanos de los cielos. El Señor está mandando a cada creyente que, debido a que pertenece a otra esfera totalmente trascendental a esta tierra, viva de acuerdo a la bendición otorgada o a la bendición que el Señor ha dado por medio de la salvación a cada cristiano. Esas promesas, hermanos, o algunas promesas de otra esfera o que trasciende esta tierra, hermanos, la encontramos en Apocalipsis. Por lo menos encontramos 4 textos a las iglesias de Apocalipsis cuando el Señor promete promesas que trascienden esta tierra, hermanos. Por lo menos Apocalipsis capítulo 2, verso 11, el Señor le dice a su audiencia ahí en Apocalipsis: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, ¿quién es el vencedor? Cada cristiano que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, dice el Señor, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Dónde se cumple esa promesa? Cuando Cristo venga a confrontarnos por todas nuestras obras, buenas o malas. No es en esta tierra, es una promesa para la vida eterna, para la vida venidera. Y otro texto para ir avanzando aquí, Apocalipsis 3, 21 al 22 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde se cumple esta promesa? No en esta tierra, es en otra esfera que trasciende esta vida terrenal, hermanos. Para Dios, hermanos, ciertamente somos nuevas criaturas que pertenecemos a una ciudadanía celestial y con muchos recursos para vivir dignamente del Evangelio en esta tierra. Mientras que para el mundo somos cosas raras, cosas extrañas. Durante toda la historia de la iglesia, el creyente se ha encontrado en lucha, en guerra, en oposición al mundo. Y para que podamos luchar contra el mundo, sus ideologías y las oposiciones, tanto dentro de la iglesia, porque en la iglesia también hay oposición como afuera, debemos vivir bajo los preceptos
de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir dignamente? ¿Cómo podemos someternos a esa exhortación a vivir dignamente del Evangelio? Vean sus Biblias, hermanos, en el versículo 27 encontramos la primera o una manera de vivir dignamente. Una iglesia firme en un mismo espíritu. Vean la frase del versículo 27 cuando dice firmes en un mismo espíritu. Aquí vemos la intención, hermanos, del Espíritu Santo. Él hace un llamado colectivo, en unidad. Vean la frase ustedes. Está llamando a los cristianos en colectividad, en unidad. El Espíritu Santo emplea una palabra de uso militar. La palabra firme significa mantenerse puesto en el lugar de la batalla. Es como un soldado que no se mueve del lugar de la batalla. Es como un soldado que a pesar de que hayan balas, flechas o cualquier enemigo, no se mueve de su lugar de batalla ni para atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino que resiste a pesar de la oposición. Esa es la idea de Pablo ahí. Pablo seguramente en su mente tiene la lucha o la batalla que cada cristiano enfrenta en Efesios 6, 10 al 20, donde nuestro enemigo es Satanás y sus huestes de demonios que harán todo lo posible por apartarnos de un mismo propósito o aquel propósito que todos tenemos en común. San Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, habla de cuál es el propósito que todos tenemos en común. Dice San Juan 16, 13 al 14, pero cuando venga Él, ¿quién es Él? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber, y lo que habrá de venir. Y ponga atención a la frase, el versículo 14, que es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en cada creyente. Él me glorificará. Si hay algo que hace el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en cada cristiano, es dar gloria a Jesucristo, dar gloria al Hijo. Ahora, ¿a dónde es que queremos llegar con este sentido o con este texto? Satanás buscará usar el lema que siempre ha usado: divide y vencerás. Satanás y sus huestes de oscuridad y demoníacas tratarán de infiltrar o tratarán de venir a nosotros a través de conflictos, situaciones difíciles, para podernos apartar y que no podamos cumplir el propósito de darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de envidias, a través de resentimientos, a través de amargura, no le daremos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo, o lo que estamos viendo en este texto, hermanos, es que todos debemos de tener comunión unos con otros, hermanos. Tenemos que tener comunión unos con otros, en unidad, sirviendo a nuestro Redentor, con un mismo propósito, dando gloria a Jesucristo en nuestros cultos y en nuestra vida personal de manera independiente. Si unimos esta idea, hermanos, si unimos firmes en un mismo espíritu, si la unimos con esa frase del versículo 27, ya sea que esté ausente o que vaya a verlos, usted y yo, hermanos, debemos de vivir de tal manera que tengamos presente en nuestra mente la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo en cada aspecto de nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia, como cultos o reuniones o relaciones personales. Si usted y yo, hermanos, vivimos bajo este atributo maravilloso de nuestro Dios, que es la omnipresencia, Él lo llena todo en cualquier lugar, activamente y suficientemente en todo lugar. Fue el atributo que Juan expuso a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:1, cuando él dice: el que anda continuamente en medio de los candeleros de oro. Y la idea ahí es que Cristo se mueve continuamente en la vida de la iglesia. Ese atributo de su omnipresencia, hermanos, nos debe de poner a temblar a todos. ¿Con cuántas motivaciones vienes a reunirte hoy, hermano? ¿Con cuántas actitudes carnales vienes a reunirte hoy, el día del Señor, el día de resurrección, el día en que el mundo no puede contemplar este tipo de reuniones? Pero nosotros sí tenemos ese privilegio. Ese atributo, su omnipresencia, nos debe de mover a renunciar a cualquier pecado en nuestras relaciones.
Nos debe de animar también porque Cristo conoce todo en nuestras vidas. Pero también nos debe de motivar a darle gloria a Dios en nuestras relaciones, en la comunión los unos con los otros. En la esfera, vivir firmes en el Espíritu. Tenemos Efesios capítulo 4, verso 30 al 32 que dice: y no os entristezca, o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura. Hermanos, como le hace aquel de ustedes, otra vez, colectividad, unidad. Sea quitada de entre ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Con qué actitudes te relacionas, hermano? Con tu hermano, con tus semejantes, con tu prójimo. Pero en la vida de la iglesia, ¿con qué actitudes te relacionas? Como esas que dice el versículo 30, deberías arrepentirte y buscar a tu hermano y pedirle perdón si esas actitudes hay en tu corazón. Pero vean el versículo 31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Verso 32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Si así vives con tu hermano, gloria a Dios, sigue mejorando. Todo esto, hermanos, a la luz de la omnipresencia de Dios. Ya sea que el pastor Julio esté aquí, o ya sea que el pastor Necta esté aquí, o no estén, debemos de vivir bajo la luz de la omnipresencia de Dios. Él camina en medio de su iglesia. Número 2, entonces, ¿cómo podemos vivir dignamente? Vean, hermanos, una iglesia que combate por las verdades bíblicas. Ya vimos firmes en un mismo espíritu. Ahora, una iglesia que combate por las verdades bíblicas. Vean ahí la frase: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Espíritu Santo ahora emplea otra palabra usada en los Juegos Olímpicos. Vean la palabra ahí, combatiendo. La palabra desde el griego es sunatleo. Esa palabra lleva el sentido de un atleta que participa en una competencia para ganar el premio. Pero hermanos, generalmente un atleta de manera individual, él quiere llevarse el honor, él quiere llevarse los aplausos, él quiere llevarse el elogio. El sentido de este texto ahí, combatiendo unánimes por el Evangelio, es que usted y yo invirtamos o pongamos todo nuestro esfuerzo por el bien de nuestro hermano. Ahí hay un gran choque, ¿verdad? Porque generalmente buscamos, luchamos, jugamos por nuestros propios intereses y casi nunca por el bienestar de nuestro hermano. Entonces el sentido del texto, hermanos, es que cada hermano combata por el bienestar de su hermano. ¿Con cuál propósito debemos tener en común para combatir? Vean la frase del versículo 27, por la fe del Evangelio. Esa frase indica que usted y yo debemos emplear nuestros esfuerzos en defender las verdades bíblicas de la fe cristiana por medio de Jesucristo. Fe del Evangelio. Esa frase ahí, la palabra fe en muchos textos significa creer o confianza, pero en nuestro texto la palabra fe significa conjunto de las verdades bíblicas en el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía ardientemente, los exhorto que combatan o que defiendan ardientemente por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor manda al cristiano es a defender las verdades bíblicas. ¿Cómo? Juntos, unidos con un solo propósito. Pero si usted y yo buscamos nuestros propios intereses, no vamos a poder estar unidos. Si usted y yo peleamos por nuestro bien o por nuestro propio bien, estaríamos siendo egoístas ante este texto. Ya el Señor está marcando actitudes pecaminosas en el texto. Usted y yo deberíamos combatir todo aquello que atenta contra el Evangelio. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Y ahí aparecerán algunas imágenes. El evolucionismo, donde muchos creen que venimos del mono. El machismo.
el feminismo, la libertad de género, el homosexualismo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Sé de que todos, de una u otra manera, estamos siendo impactados por este mundo o estamos siendo presionados por este mundo, pero los jóvenes que están aquí hoy van a sus lugares de estudio y de una u otra manera, si dicen que son creyentes, los van a hacer a un lado sus amigos. La música, la televisión, las plataformas digitales, todo va con ese sentido. Que todos estemos en un sentido de acuerdo y que esto sea normal en nuestra vida. Y no, iglesia, no puede ser normal el lesbianismo, el aborto, la apatía por nuestras reuniones dominicales. ¿Cuánta apatía hoy hay en el mundo cristiano o en el ámbito cristiano por reunirse el primer día de la semana? Hombres del Nuevo Testamento murieron por las verdades bíblicas y defendiendo las verdades del Señor. ¿Cuánto privilegio tenemos nosotros para reunirnos un día a la semana? Y si usted no se reúne en los ICRES, hijo, wow, lo siento, hermano, lo siento. Pero deberíamos todos, hermanos, de no darle lugar ni tregua a esas cosas. ¿Cómo debemos combatir, hermanos? ¿O en qué esfera debemos combatir unánimes o juntos? He aquí algunas frases que muchos usan acerca de la batalla espiritual o de la batalla que tenemos los cristianos. Por ejemplo, debemos combatir con frases como machaca la cabeza al diablo. No, frases como ato, desato, inclusive, hermano, qué atrevimiento de hombre decir, declaro a los ángeles que vengan y me sirvan. Vean sus textos, hermanos, en el versículo 27, la palabra unánimes. ¿Cómo debemos de combatir? Unánimes, juntos. Desde el texto original, hermanos, el sentido es alma con alma. Una misma alma combatiendo, luchando juntos. Alma con alma. Otra vez nos indica el texto colectividad, unidad, propósito los unos con los otros. No pierdan de vista ese foco de atención. Y la idea aquí es que así como hay armonía en el grupo musical que acaba de tocar, cada instrumento tocando a un compás y a un determinado tiempo, las voces del coro, unos altos, otros bajos, en una armonía perfecta para que todos también nos unamos al coro y cantemos alma con alma. De la misma manera en que hay armonía en los instrumentos y en las voces, así debemos tener armonía los unos con los otros en la defensa por las verdades bíblicas, hermanos. Por ejemplo, debemos estar alma con alma defendiendo y combatiendo el matrimonio creado por Dios. Varón y hembra los creó. No hay para dónde, hermanos. El mundo dirá otra cosa. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y por eso ellos se comportan como tal. Todos juntos deberíamos de estar unánimes, alma con alma, defendiendo y combatiendo, defendiendo a Dios como el autor de todo lo creado. No es el evolucionismo, hermanos. Todos, alma con alma, deberíamos estar defendiendo la honra y el valor que tanto el hombre como la mujer tienen delante de Dios, y solo así entenderemos los papeles o las diferentes funciones por las cuales hemos sido creados. El hombre tiene funcionalidades diferentes y la mujer tiene funciones diferentes en el matrimonio, en el hogar y en la iglesia. Pero ambos tenemos el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Unánimes defendiendo el género creado por Dios, varón y hembra. Nuestros hijos estarán dentro de poco o ya están siendo adoctrinados con que pueden ser lo que quieran. Puedes ser lo que quieras. Puedes convertirte en niña si quieres, o puedes convertirte en varón. Haz lo que quieras. Todos deberíamos de estar unánimes, alma con alma. Eso es lo que está diciendo el Señor. Defendiendo la salvación o doctrinas como la salvación que es por gracia y únicamente por la justicia de Jesucristo.
Todos deberíamos de estar combatiendo unánimes, alma con alma. Y número 3, vean el versículo 28. Una iglesia sin temor a la oposición, no temerosos por los que se oponen. O en el texto que tenemos o en algunas traducciones, no temerosos por aquellos que se oponen. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, dice Reina Valera. Algunos en la iglesia de Filipos estaban opuestos a la verdad del evangelio al punto que tenían en sus corazones envidias. Y escuche bien, hermanos, ¿por dónde comienza la contención en el texto? ¿O por dónde comienza la oposición o personas que se levantan en contra de la verdad? Atención, líderes y pastores, cuando miremos este tipo de actitudes en algunos hermanos. Envidias y contenciones, Filipenses 1:15. La idea que el Señor nos está transmitiendo es que no haya en nosotros cosa alguna que nos asuste o cosa alguna que nos atemorice por causa de la oposición. En nuestro texto, la oposición se refiere a aquellos hombres que de sí mismos causaban divisiones y contiendas por un evangelio diferente. Estas personas iban por un camino totalmente diferente a un evangelio por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la oposición estaba causando temor en algunos hermanos. Probablemente estaban enfrentando o podían enfrentar golpizas. Ningún cristiano quiere enfrentar una golpiza por causa de Cristo aquí, ¿verdad? Estos hermanos probablemente enfrentaban eso. Estaban enfrentando ser expulsados de la ciudad romana, una ciudad que involucraba orgullo en aquella audiencia. Otros estaban enfrentando o podían enfrentar cárceles. Eso era terrible. Quizás otros enfrentaban repudio en sus familias por ser cristianos, u otros se enfrentaban hasta la muerte. En cualquier caso, Dios les dice: en nada atemorizados. Por 2 razones. Versículo 28. 2 razones, hermanos. 2 razones por las cuales no debemos de estar atemorizados por la oposición. Cuando alguien se levanta en contra de la verdad o cuando de afuera somos perseguidos por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vean el versículo 28, por favor. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes es de salvación. En primer lugar, hermanos, la oposición es señal o evidencia o es demostración de perdición para aquellas personas que se oponen a la verdad del evangelio. La palabra perdición ahí lleva en sentido, hermanos, de que estas personas que se oponen frontalmente a la verdad del evangelio tienen una imposibilidad de entrar en la vida eterna y por esa causa actúan dando la espalda a Dios, y sus hechos son una muestra de perdición, como el video que acabamos de ver. ¿Es posible que un cristiano se comporte de esa manera? No, rotundamente no, hermanos. Eso solo da evidencia de que tanto él como muchas personas en este mundo, en el ámbito cristiano, no son cristianos. Nunca han abrazado la verdad del evangelio. En segundo lugar, la oposición es señal de salvación a los creyentes. Aquí entra el otro grupo de personas, creyentes o ustedes, como les llama el texto. La salvación es una obra soberana de Dios y eso es de Dios. Saber que estamos viviendo dignamente, si usted camina dignamente por causa del evangelio, es obra de Dios, no es suya, hermano. Es una obra que Dios hace en nuestros corazones. Pero el saber que hay oposición en un sentido es bueno, porque el evangelio y las verdades bíblicas expondrán los frutos en el corazón del hombre, unos frutos de perdición y otros frutos de salvación. Algunos no estarán dispuestos a someterse al señorío de Jesucristo y por lo tanto los frutos en su corazón serán de perdición. Otros, que es el otro grupo de personas, los cuales son los del Señor, las nuevas criaturas, ellos sí estarán dispuestos a someterse ante cualquier situación al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos tocar algunos aspectos del evangelio, hermanos, ahí en el versículo 28. Vean, hermanos, versículo 28, algunas observaciones ahí. La salvación es de Dios, pero la oposición no es de Dios, hermanos.
La salvación es de Dios, pero la oposición no es de Dios. El hombre es responsable de rebelarse contra las verdades de Dios y contra el evangelio. Así que si hay en esta audiencia hombres o mujeres que no son salvos, la culpa no es del gobierno, la culpa no es de que la vida esté tan cara, la culpa es de su propio corazón. Usted ha decidido rebelarse contra Dios y no reconocer a su Hijo amado y someterse a su señorío. Y hoy demanda el Señor de usted que corra urgentemente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a su perdón, a su misericordia y a su gracia. Echemos un vistazo rápidamente al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, el hombre le dio la espalda a Dios. Luego en Génesis 6, verso 5, vemos que todo deseo del corazón del hombre era el mal. Y luego en San Juan capítulo 3, verso 19 al 20, cuando Cristo viene a esta tierra, ¿qué encuentra Cristo? San Juan 3, 19 al 20, y este es el juicio de que la luz vino al mundo. ¿Y qué encuentra Cristo? Nada diferente a lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Qué increíble, el corazón del hombre no ha cambiado. Si Cristo no te busca, hermanos, y si tú responsablemente no accedes a su gracia, que hoy, como veremos más adelante, está siendo derramada sobre este lugar, su justicia, su amor, su misericordia y su ira, si no acudes a Él, tienes un juicio horrendo desde ya, porque solamente estás acumulando ira para el día del Señor. Algunos aspectos de la salvación o de la reconciliación que Cristo nos ha dado. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, ahí está, responsablemente el hombre, el que rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, si hay personas aquí que no están en Cristo, necesitan arrepentirse de su pecado. ¿Y cuál es el pecado por el cual Dios condenará a toda la humanidad? Por no creer en su Hijo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué recibimos en la salvación o en la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo? Número uno, recibimos un corazón nuevo, una regeneración. En la salvación usted y yo recibimos regeneración, un corazón nuevo que ama a Dios. Recibimos fe para creer en el Hijo. Justificación, porque usted y yo no podemos vivir en nuestras propias fuerzas la vida perfecta que Cristo sí vivió. Recibimos también santificación, santos y sin mancha. Preservación. ¿Cómo sabe que usted está preservado hasta el día de nuestro Señor Jesucristo? Porque persevera, porque está continuamente firme con sus hermanos, está combatiendo por las verdades del Evangelio, asiste continuamente en el Señor a las reuniones y no es apático para reunirse. Lo siento, hermanos, por hablar así, pero el texto demanda, es una exhortación. Y el Señor nos ha dado también seguridad de salvación y glorificación hasta que Él regrese en su segunda venida. Ahora, usted puede ver cómo el mundo se comporta. Unos en vicios, otros en inmoralidades, otros en drogas, otros en matrimonios disfuncionales, vecinos en riñas, malas palabras por doquier, desobediencia, rebeldía. Y aún ahí, hermanos, aún entre tanto pecado en el cual vivimos, el mundo incrédulo nos ve a los cristianos. Aunque el mundo no tiene una idea de quién es Dios, y quien debe demostrar a Dios es usted y yo, al único Dios verdadero debemos demostrar, hermanos. El mundo debe de ver nuestra manera de vivir como tal, como cuando un pastor comete pecados escandalosos y lo siguen poniendo a servir en otros ministerios, el mundo no acepta tal testimonio. El mundo no puede distinguir entonces qué es ser un creyente cuando el mundo ve que predicamos del amor de Dios, pero nos ven con envidia, con celos, divididos. Nos mordemos unos a otros.
Entonces el mundo critica. ¿Cómo es que predican del amor y no viven el amor? Todo comienza con contención y división. Filipenses 1:15 y 16. Allí se ve la oposición. Querido hermano o amigo que hoy nos visita o aquel que nos está viendo, según San Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Es salvo usted? ¿Ha venido la salvación en Cristo Jesús? ¿Ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador? Si lo ha hecho, gloria a Dios. Pero si no lo ha hecho, cuidado, porque hoy es un día más que usted está acumulando ira para el día de juicio. Y en cuarto lugar, hermanos, encontramos una iglesia que sufre por causa de Jesucristo, hermanos. Vean versículo 29 al 30. Os es concedido por causa de Cristo sufrir por Él. Versículo 29. Lo que a continuación el Espíritu Santo nos presenta, hermanos. Para muchos no cabe en la mente estas frases. Sobre todo en el mundo en el cual vivimos y bajo las circunstancias que el hombre ha sacado por ejemplo. Muchos tienen miedo, terror a la muerte. Muchos tienen miedo o terror del futuro. Muchos tienen miedo a una enfermedad o miedo a sufrir. Sufrir por causa de Cristo para muchos no es posible. Para muchos el evangelio solo es prosperidad. Para otros el evangelio solo es buscar al Señor por motivos incorrectos, por deseos no bíblicos. Unos buscan al Señor por salud, otros buscan al Señor por una visa americana. Pero el texto es enfático. Aquí encontramos dos razones por las cuales debemos de vivir dignamente del evangelio, como también no tener temor por la oposición. Número 1, por gracia. Vean el versículo 29. Por gracia, un regalo de Dios, su misericordia. Dios nos dio el privilegio de creer en Él. Nuevamente el texto expone que la salvación es una obra de Dios en la vida del hombre. Y número 2, voy rápido ahí. Por gracia, en el versículo 29, Dios nos da el privilegio ¿de qué? De sufrir. Es un privilegio. A ustedes os es concedido sufrir. Doctrinas de hoy en día, como el falso evangelio de la prosperidad, jamás tocarán estos textos. No es posible para muchos sufrir. ¿Cómo es eso? Dirán muchos. Dios es amor, Dios es bueno, hermano, ¿y cómo me mandará a sufrir? Mateo capítulo 5, el Señor dijo, bienaventurados aquellos que por causa de mí sean vituperados, perseguidos. Cuando algunos hermanos, la idea de sufrir aquí tiene que estar asociada con la oposición, hermanos. Aquí vienen involucrados aquellos hermanos que confrontan activamente el pecado en algunos. Aquí están involucrados los líderes de la iglesia. Aquí están involucrados los pastores que sufren cuando hay oposición en la iglesia. Cuando un hermano, cuando algunos hermanos confrontan frontalmente a aquellos que se oponen a la verdad, ya puede ser al mundo, las ideologías del mundo, los engaños por causa de Satanás, o simplemente aquellos hermanos que deciden darle la espalda a Dios, ellos van a sufrir. Y hermanos, aquí encontramos otra verdad. Pastores, líderes y hermanos en la fe deben de sufrir bajo las alas del Altísimo. Sufrir bajo la gracia y la misericordia, porque lo que encontramos en el versículo 29 es gracia y misericordia. A ustedes os es concedido el privilegio de creer
Todos diríamos amén, gloria a Dios que somos salvos. Nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en la luz. Pero ¿qué hay de sufrir por causa de Cristo? Amén a eso también. Amén a eso también. Y he aquí algunos textos que apoyan el sufrimiento de algunos en la Escritura, hermanos. ¿Recuerda usted la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, 8 al 11? Esa iglesia sufrió hasta la muerte. ¿Recuerda usted a Antipas, el líder de la iglesia de Pérgamo? Él también sufrió hasta la muerte. ¿Recuerda usted a Esteban? En Hechos capítulo 7 confronta a la oposición, a los líderes de la época, a los doctores de la ley, a los que se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Él confronta a los moralistas, a los religiosos de la época. Y dice el versículo 55 del capítulo 7 de Hechos: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Estará dispuesto usted a llegar hasta la muerte por causa de nuestro Señor Jesucristo? Es un regalo morir por Cristo. Es un regalo padecer por Cristo. Muchos no quieren esto. O muchos en el ámbito cristiano no pueden escuchar eso. Hermanos, y aquí hay una implicación muy grande y muy fuerte para todos. Hermanos, si ustedes valoran a sus pastores, no les causan dolor. Un pastor sufre cuando uno de aquellos que por años ha dicho ser creyente viene y le da la espalda a Dios pecando deliberadamente. Muchos en oposición atacan a sus pastores. Y esto en el ámbito general, hermanos. En el ámbito general, creyendo que ellos son sus enemigos. Amada Iglesia Bautista Comunión, nunca veas a tu pastor como a tu enemigo. Nunca veas a un hermano en la fe que confronta tu pecado, porque lo hace por tu bien. Y vean por favor, hermanos, el versículo 30 para ir culminando. ¿Hasta qué punto los hermanos de Filipos debían vivir dignamente? ¿Hasta qué punto usted y yo debemos de vivir en esta tierra dignamente por el Evangelio de Cristo? Versículo 30, hermanos, vean. Hasta la agonía. Versículo 30, la palabra conflicto es la palabra griega agón, de donde viene agonizar. Pablo le dice a sus hermanos: ustedes han visto en mí la agonía que he tenido durante mi vida cristiana. Pablo está en prisiones. Pablo está sufriendo en la prisión. Pablo también sufre porque en la iglesia se han levantado algunos en oposición. Queridos hermanos, aquí encontramos otra verdad. No hay una iglesia perfecta. Sin embargo, si alguien se opone a las verdades del Señor, es responsabilidad del hombre y no de Dios. No hay iglesia perfecta porque Filipos era una iglesia pastoreada por un apóstol sano en doctrina y sin embargo había problemas. Filipenses capítulo 4 verso 2, encontramos ahí a dos hermanas en fricción, en dificultades en sus relaciones. No hay una iglesia perfecta, hermano. Pero todos somos responsables de vivir en un mismo espíritu y de combatir unánimes por las verdades del Evangelio, así como no estar atemorizados por la oposición cuando se presenta, hermanos. Todos somos responsables de eso. ¿Está dispuesto usted a resistir o a vivir firme en un mismo espíritu, hermano? ¿Está dispuesto a sacar de su corazón toda amargura y toda actitud que lleva malas relaciones con sus hermanos? ¿Está dispuesto usted a combatir unánimes, una alma con alma, por la fe del Evangelio? ¿Está dispuesto usted a vivir por causa de Jesucristo? ¿Está dispuesto usted a vivir como Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia?
¿Está dispuesto usted a eso? Por asuntos de la vida, ayer, debido a que mi abuela está interna en el hospital, estuve en el hospital hasta altas horas de la noche, y en eso de salir del hospital a traer medicinas a la farmacia y regresar, ¿qué afluencia de gente había en el hospital escuela afuera? Curiosamente había una celebración en nuestra capital el día de ayer. Qué interesante cómo el mundo puede estar unánime en el pecado. Qué interesante cómo el mundo puede estar firmes unos con otros en el deleite del pecado. Todos invirtiendo esfuerzos el día de ayer para llegar a un punto específico. Y en todos los grupos que vi, a ninguno le faltaba una botella de licor y a ninguno le faltó una plática donde decía ¿hasta cuándo o hasta qué hora vamos a beber hoy? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de dominio propio y de poder. De amor, de dominio propio y de poder para estar firmes en un mismo sentir como iglesia. De amor, de dominio propio y de poder para combatir por las verdades del Evangelio. De amor, de dominio propio y de poder para no estar atemorizados ante este mundo que es tan hostil ante el Evangelio. Queridos hermanos, para culminar, algunas observaciones en Filipenses 1, 27 al 30. Encontramos su omnipresencia, versículo 27, hermanos. Ya sea que esté yo, dice Pablo, o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Versículo 28, vean hermanos, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a ustedes de salvación. Esa palabra salvación conlleva el Evangelio porque es por el Evangelio por el cual vino la salvación a cada uno de nosotros. Y Romanos 1:16 dice de que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y rápidamente el versículo 17 de Romanos 1 dice, la justicia de Dios, escuche bien ese atributo hermano, la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Y el versículo 18 de Romanos 1 dice que la ira de Dios viene contra toda impiedad que los hombres con impiedad detienen la verdad. Encontramos aquí atributos como la omnipresencia de Dios, su justicia, y esa justicia es expuesta por la gracia y la misericordia. Gracia y misericordia para aquellos que hoy abrazan las verdades del Señor. Pero la ira, y escúchame bien amigo, la ira para aquellos que desprecian la misericordia y su gracia, solo acumulan ira día tras día para el día del Señor. ¡Wow! ¡Qué texto, hermanos! ¿Y qué miramos del hombre ahí? Temor, envidias, celos, orgullo, menosprecio por los demás. Siempre el hombre como un punto negro en un texto tan maravilloso. ¿Qué vas a hacer, hermano, al salir de aquí? ¿Vivirás dignamente del Evangelio? ¿O seguirás o abrazarás como el mundo abraza sus ideologías? Que Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie para orar. Buen Dios y Padre Todopoderoso que habitas en gloria, digno eres, oh Dios, de recibir la gloria, la honra, el honor y el poder, Padre, porque todas las cosas te pertenecen y proceden de ti, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre, a vivir dignamente del Evangelio, resistiendo, combatiendo y sufriendo por causa de ti, oh Dios. Ayúdanos a que las verdades como tu omnipresencia, tu justicia, tu gracia, misericordia e ira, oh Dios, queden marcadas en nuestros corazones para aplicarlas continuamente a nuestras vidas. Fortalécenos en el nombre del Señor como iglesia, oh Dios, y ayúdanos ante un mundo tan hostil contra tus verdades bíblicas, oh Padre. Ayúdanos, Padre, como iglesia a luchar dignamente por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.